Y entonces a, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Todos recibieron las notas del mensaje, ¿cierto? Bueno, y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos instruya con su verdad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por esta valiosa oportunidad que nos das de poder ahora sentarnos a recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas, Padre Santo, ser edificados por tu verdad de una manera poderosa, Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana, en este lugar, sea, Señor, para tu gloria, para edificación de tu pueblo, de tu iglesia, y para que todos seamos, Señor, transformados por la verdad de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así puestos en pie, si usted desea, hermano, abrir su Biblia y acompáñeme a buscar en Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Primera de Pedro 3:15, también están sus notas que usted recibió. Y esto lo hacemos así porque los hermanos de las demás congregaciones, pues algunos no tienen un bosquejo como el que usted tiene. Entonces dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, podemos leer desde el verso 14, Primera de Pedro 3, 14 y 15. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad. Ahí está. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Y bueno, hemos preparado esta enseñanza que la hemos titulado ¿Por qué es razonable creer en la existencia de Dios? ¿Por qué es razonable creer en la existencia de Dios? Cuando hablamos de algo razonable, estamos hablando de que es algo que usa el razonamiento o la razón. O podríamos decir que algo razonable es algo, es aquello que se hace o que se expresa de manera lógica, que satisface las exigencias del entendimiento del hombre. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Los seres humanos somos seres inteligentes, creativos, tenemos inventiva. No existe otro ser como los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y la razón es sencilla. La Biblia dice que fuimos creados, fuimos una creación especial de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos seres razonables, pensantes, racionales. Somos seres que funcionamos con una lógica, buscamos consistencia, buscamos comprender las razones de las cosas. Por eso es que cuando alguien hace un truco de magia es tan llamativo, ¿cierto? Porque son cosas irracionales que nos quieren vender. Entonces uno siempre dice, ¿cuál es el truco? ¿Cierto? Quiere uno llenar el vacío que queda. ¿Cómo fue que hicieron desaparecer eso? Y entonces, como en la cabeza de uno no funciona así, de que las cosas se desaparecen, entonces uno dice, ¿cómo lo habrán hecho? Y uno quiere llenar el vacío que quedó con la explicación. ¿Por qué somos así? Porque Dios nos hizo de esa manera. Nuestra mente exige razones para poder funcionar, para poder
para poder tener entendimiento y satisfacer esa exigencia, digámoslo así, de la manera como Dios nos hizo. Por eso es que cuando alguien no es razonable, fácilmente uno se irrita con esa persona, uno dice, pero ¿cómo así? Y por eso es que no es apropiado una persona que está en el liderazgo, inclusive los padres, que cuando se trate de corregir a sus hijos, de disciplinarlos, cuando un jefe va a dar órdenes o va a poner orden o va a establecer algunos parámetros en la empresa, cuando de repente usa su liderazgo y en vez de dar razones dice frases como se va a hacer así porque yo digo y punto. Eso genera un choque, ¿cierto? Pero ¿por qué quieres que yo lo haga así, papá? Si así se puede hacer también y tiene mejores resultados. Lo vas a hacer como yo te digo porque yo soy tu papá y punto. Entonces eso va generando como un choque, ¿no? Como una rebeldía, porque no satisface la exigencia que todos tenemos de razonar, de tener argumentos lógicos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de por qué es razonable, por qué es lógico creer en la existencia de Dios. Dios no quiere que creamos en Él de manera ciega, en un sentido, ¿no? Dios no quiere que digamos yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque simplemente pues toca creer en Dios, así no sepa de su existencia, así no tenga pruebas de ello. No, Dios quiere que tengamos convicciones, particularmente acerca de la realidad de Él, de su existencia, de su poder, de su grandeza. Y Dios no quiere que simplemente sigamos tradiciones o que simplemente seamos personas religiosas. Dios nos ha rodeado de un montón de elementos que hacen razonable creer en Él. El apóstol Pedro dijo, ahí están sus notas o lo leímos al comienzo, dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa. Oigan esto, hermanos, para presentar defensa, para defender con mansedumbre, o sea, tranquilos, sin alborotarnos, sin enojarnos, para defender con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Ahí está, de la esperanza que hay en vosotros. O sea, Dios quiere, la palabra de Dios nos invita a que nosotros nos equipemos con razones, con argumentos lógicos, con buenos argumentos, para nosotros presentar defensa de la esperanza que nosotros tenemos por la fe en Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1 verso 9. Lo leo para ustedes. Dice, Dios quiere que seamos retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Dice, para que también podamos exhortar con sana enseñanza. Y escuchen esta palabra, y convencer a los que contradicen. Uno no puede convencer a alguien siendo irracional, siendo ilógico, o con meros argumentos fanáticos, religiosos, o con la tradición simplemente. No, yo creo en Dios porque mis abuelos y mi papá, y bueno, pues hay que creer en no. Dios quiere que usted y yo tengamos argumentos que convenzan a los que contradicen. Entonces la pregunta ¿es razonable creer en Dios? Bueno, hoy en día, como ha sucedido siempre, se ha querido opacar la creencia en Dios con frases como esta. No, eso es un cuento, eso es un mito. Muéstrame a Dios y creo. ¿Cuánto han escuchado esa frase? Ver para creer. Yo me acuerdo que hace tiempo asistía un cubano a una congregación que yo pastoreaba, y él me decía, pastor, en la isla, entonces en la escuela el maestro nos decía, a ver, pídanle a Dios algo, pídanle a Dios que le dé un candy, un dulce. Y entonces ellos decían, Dios, dame un dulce. Y él les dice, ¿sí ve? Dios no les da ningún dulce porque Él no existe. Pero si ustedes me piden un dulce, yo se los doy. Y les daba el dulce. Entonces es la intención
de dañar la posible creencia en Dios que una persona puede llegar a tener. Entonces, y hoy en día, hermanos, con la proliferación de esas ideologías que están habiendo en las escuelas y todo lo demás, en la política, en los medios sociales, claro, opacar la existencia de Dios es muy conveniente porque significa opacar de donde proviene la moral, de donde proviene la verdad, de donde proviene la razón de la existencia. Y Satanás está detrás de todo ese movimiento de querer enceguecer a las personas, pero Dios desea que usted y yo tengamos una convicción firme con respecto a la existencia de Él. Dios no se ha escondido de los seres humanos, de su creación. Dios no nos creó y se escondió para que miremos a ver cómo resolvemos las cosas. La Biblia dice en Hechos 14:16, leo para ustedes: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero mira lo que dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, Dios dejó que las naciones hicieran lo que quisieran, pero Dios no se dejó sin testimonio. Él dio a conocer de una y otra manera que Él es real. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que le voy a permitir al pastor Adonai Rojas que él nos hable de la primera razón por la cual, o la primera, sí, razón, digámoslo así, por la cual es lógico creer en la existencia de Dios. Adelante, pastor Adonai. Amén, amén. Bueno, creer en Dios es lógico, razonable, sensato, inteligente, cuerdo, porque primero la creación misma lo manifiesta, como dice la palabra de Dios que citaba nuestro hermano, pues Dios no se escondió. O sea, la gente que dice no vemos a Dios, bueno, eh, hay muchas obras de arte. Yo estaba pensando ahora en el escultor eh, colombiano, Botero, que tiene obras por varios lugares, en varios museos del mundo, pero creo que más conocido y más famoso es Miguel Ángel Buonarroti, que hizo bueno, hizo varias obras, un hombre que tenía muchos oficios, pero una escultura famosa que él hizo se llama David o el David. De pronto ustedes la han visto, aunque sean fotos, no sé si habrán ido hasta el museo a verla, algunos hayan tenido ese privilegio, pero en las fotos que hay del David, le muestran a uno los detalles, ¿no? Hasta las venas que se le brotan en la escultura. Queda, uno dice que uno impresionado pues con esa obra de arte que pues bien detallada. Creo que ninguno, con dos dedos de frente, como dicen por allí, podría imaginarse que esa obra de arte es producto de unos miles de años en los que una piedra de mármol comenzó a rodar por una montaña y fue cayendo hasta el, el caudal de un río, ¿no? Hasta el cauce de un río, y luego pues en el río, por los golpes de las piedras que le iban dando unas con otras, se fue dando esa forma hasta que al fin, por fin, salió por allá a una orilla y vemos esa escultura tan maravillosa. Creo que nadie creería eso. Todos sabemos que esa obra de arte, pues obviamente alguien la hizo, ¿verdad? Y esa obra de arte, ese Miguel Ángel Buonarroti hizo ese David, pero esa escultura no es nada comparado con lo que vemos nosotros a diario, que vemos a diario. Y no podemos pensar, esto se hizo por sí mismo. Todo lo que conocemos es causado por algo o por alguien. A mí me ha gustado la física, la he estudiado y la física demuestra, la ciencia pues demuestra que hay cosas de las que vamos a hablar en los programas como algo llamado el ajuste finito, esa concordancia perfecta que hay en el universo entero, demanda pues una conclusión, un veredicto, y el veredicto es: esto no se formó por sí mismo.
Alguien diseñó esto. La palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, un texto muy conocido en el capítulo 1, verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Sigue allí la escritura. Cuando usted ve un carro, un automóvil, hay un ejemplo que es el de un reloj muy conocido, ¿verdad? Todas las piezas que engranan un reloj suizo, o al menos un reloj de arena, que es de lo más elementales. Nadie puede imaginarse, se hizo por sí solito. Casualidades de la vida, cuestiones del azar. Nos reiríamos de alguien que nos contara esa historia, porque todos entendemos que alguien estuvo allí haciendo este elemento para que funcione apropiadamente. A eso se le conoce también en la teoría de la teología como la revelación general. Hay una revelación, Dios se muestra, revelar es mostrar. Dios se muestra a través de lo que ha hecho. La naturaleza demanda la existencia de un creador. Esa revelación general la encontramos en el atardecer. La gente va a tomarse fotos allá en el sunset, ¿no? Y esas obras de arte maravillosas que Dios hace cada día, pues vemos un cuadro y no creemos que la pintura cayó por sí misma y decidió solita. Sabemos que alguien la hizo, pero vemos un atardecer que es la inspiración natural y algunos piensan se hizo por sí mismo. Alguien dijo, se necesita más fe para ser ateo que para creer en Dios. El universo demanda entonces la existencia de un creador. Nadie puede decir, qué coincidencia tan maravillosa, mire cómo se formó esto. Claro que no, hay alguien que está allí actuando de manera especial. Quiero leerles, hermanos, otra porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 19, hablando de esta revelación general. Este hermoso salmo habla de dos tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial, que la tenemos aquí contenida en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra nos hablan de la existencia de un creador, pero no nos dicen qué debe hacer el hombre para salvarse. Ese es otro tipo de revelación que está aquí contenida en la revelación especial. Pero los primeros versículos de este salmo nos hablan de esa revelación general. Escuchen bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hasta allí nos habla de esa revelación general. Hombre, los cielos, las estrellas, el firmamento, este planeta, nuestro cuerpo, todo lo que existe, nos está hablando de lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. Lástima, como dice la palabra de Dios, pues que el hombre en su estado natural, a causa del pecado, no pueda llegar al conocimiento de Dios por esa revelación que Dios le está dando en el universo entero. Pero para eso entonces tenemos la revelación especial, de la que hablaremos en otra oportunidad. La Biblia no solamente en este pasaje, en muchos pasajes, Job y otros salmos, llamados también salmos de la naturaleza, nos habla acerca de la evidencia que Dios mismo ha dejado en el universo entero, evidencia que demuestra que el universo ha sido creado por Él.
termino mi parte leyendo unos versículos del Salmo 8. El Salmo 8 dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Escuche esta frase: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el versículo número 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Si nosotros vemos cualquier aparato y decimos esto no se hizo solo, alguien lo creó, pues piensen la complejidad de lo que existe en el universo y dígame si usted va a negar que esto se hizo solo, pero va a creer que otra cosa mucho más compleja, mucho más misteriosa, por sí misma se hizo. Claro que no. Creemos en Dios porque la creación misma demanda la existencia de un creador. Pero, hermanos, hay una segunda razón por la que es razonable creer en la existencia de Dios, y es porque la historia humana también lo demuestra. Amén. La historia demuestra, claro que sí, que es razonable creer en Dios. Es razonable. Hay un texto en la Biblia muy conocido. Se trata de una parábola que pronunció nuestro Señor Jesucristo, y es la parábola de Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La historia, la historia es el registro de los acontecimientos más importantes y sobresalientes de la humanidad. Ahora, pensar que la mano de Dios no ha estado involucrada en todo el trayecto del transitar de la humanidad no es correcto. Pensar que Dios no ha estado en todo este trayecto, que su mano invisible no ha estado en toda la historia de la humanidad, es incorrecto, porque Dios sí ha estado. Dios sí ha estado. Dios no ha abandonado, como decía nuestro compañero pastor. Dios no ha abandonado a su creación. Dios no ha abandonado a la humanidad. Dios siempre ha estado presente. Y creo que en esta mañana, reunidos todos, creo que hay un pueblo que ha venido anunciando a través de los siglos que creer en Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre. Creer en Dios, que Él es real, es lo mejor que le puede ocurrir a una nación. Que los gobernantes les es conveniente gobernar en el temor de Dios. Eso es razonable. Las leyes en cada país, creo que es razonable. Nosotros creemos que es razonable
que todas esas leyes estén filtradas con las verdades morales, principios morales de la palabra de Dios. Entonces yo creo que lo mejor que le pueda ocurrir a los Estados Unidos, lo mejor que le pueda ocurrir a Aruba, lo mejor que le pueda ocurrir a Colombia, a México, a todos los países, es que los gobernantes, ya los gobiernos, puedan abrirle la puerta a Dios, porque un país que cree en Dios, una nación que abraza la creencia en Dios, es una nación que va triunfo en triunfo, que va de victoria en victoria, porque es razonable meter a Dios en nuestra realidad, en nuestra historia. El Dios que creó el universo ha estado presente, otra vez, ha estado presente en la historia del hombre. Tanto así, Dios ha estado presente que no podemos olvidar que Él mismo se introdujo, Dios mismo se introdujo en forma de hombre. Se introdujo, se metió en nuestra realidad, se metió en nuestro mundo, se metió en nuestra historia. Él vino a este mundo y dio su vida en la cruz del Calvario. Y escuche bien, cuando Dios se metió en nuestra historia, cuando se metió en nuestro mundo, a partir de allí, de la cruz del Calvario, lo que sucedió allí, a partir de allí se dividió la historia de la humanidad. Tanto así que todos los escritos, no importa si el autor de aquel escrito es un ateo que no quiere creer en Dios, él tiene que reconocer un antes de Cristo y un después de Cristo. La creencia en Dios como una actitud razonable por parte del hombre se puede demostrar por muchos acontecimientos que han marcado la historia del hombre, pero no alcanzaría el tiempo para mencionar todos esos acontecimientos históricos, pero solamente quiero brevemente mencionar tres. En primer lugar, hubo un acontecimiento que reveló y sigue revelando que es conveniente, es razonable creer en Dios, meter a Dios en nuestra historia, en nuestra sociedad. Y estamos hablando de la oportunidad de la educación. Antes del cristianismo, la educación pues no era la mejor. Pero una vez entró esta fuerza, este movimiento espectacular, poderoso, que es el cristianismo, la iglesia de Cristo, cuando entra a la historia, ¿sabe qué ocurrió? Se levantaron las mejores universidades. Las mejores universidades, las principales y primeras universidades fueron fundadas por autoridades cristianas. Póngale cuidado. El nombre de Dios fue el fundamento para que se crearan estos centros de enseñanza superior. ¿Y todo esto para qué? Para el beneficio de la humanidad.
Así que es razonable creer en Dios. Es razonable tener a Dios presente. En segundo lugar, otro acontecimiento que demuestra que es razonable creer en Dios es que cuando vino el cristianismo, la mujer cobró su valor. Los niños cobraron su valor. Fíjese que cuando el Señor Jesús habló con aquella mujer samaritana, los discípulos se extrañaron. Dijeron, pero nuestro maestro, ¿qué hace hablando con una mujer? Porque la cultura en aquel entonces tenía a la mujer pues subyugada, no la valoraba. Pero vino Jesucristo a darle el verdadero valor a la mujer, al darle el verdadero valor a los niños. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los discípulos regañaban a los niños? Dejen al maestro tranquilo. Pero el Señor Jesús los regañó a ellos y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire cómo Jesús, nuestro Dios, metido en nuestra historia, cómo exalta a la niñez, cómo exalta a la mujer. Y en tercer lugar y último lugar, la organización del núcleo familiar. Cuando Dios se metió en nuestra historia, la familia se organizó, hermanos. Las familias, cuando creen en Dios, cuando tenemos hogares cuyos miembros creen en Dios, están entregados a Dios, son familias sólidas. Hay matrimonios sólidos. Los niños, nuestros hijos son educados, son levantados con una serie de fortalezas. Los valores de la palabra de Dios que son enseñados por papá, por mamá, surte un efecto positivo en los hijos. ¿Y sabe qué? Esos hijos, cuando crezcan, van a hacer una influencia positiva en la sociedad. ¿Y todo por qué? Por creer en Dios, porque es razonable creer en Dios. Vemos violencia en Colombia, en México, aquí en Estados Unidos, en Aruba. Pero ¿por qué tanta violencia en las calles? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de estas personas delincuentes, estos jóvenes que le hacen la guerra a la paz, a la seguridad en nuestra sociedad, es porque son jóvenes que se levantaron en un núcleo familiar donde Dios no estaba presente, donde papá y mamá dijeron, no es razonable creer en Dios. En esta familia, Dios fuera. Entonces, cuando una familia saca a Dios, eso traerá problemas a la sociedad. Así que, hermanos queridos, la creencia en Dios es algo razonable, porque la historia demuestra que cuando llegó el cristianismo, ocurrió lo que dice la parábola que leímos al principio, que así como el grano de mostaza crece y se hace un árbol y sirve entonces de sombra para muchos, así también el cristianismo, porque hemos creído en Dios, hemos permitido a Dios que entre en nuestra historia. Aleluya, así entonces estamos todavía recibiendo de esos beneficios que ha traído la creencia en Dios, beneficios grandes para la humanidad a través de los siglos hasta el sol de hoy. Así que ya hemos visto que la creencia en Dios es razonable y se demuestra porque hay una creación. La misma creación nos demuestra que Dios es real y que es razonable creer en Él. No solamente eso, sino que la historia nos demuestra por sus acontecimientos principales
de que es conveniente para la sociedad, para la humanidad, creer en Dios. Así que bendiciones, y le dejo con nuestro compañero allá en Aruba. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué es razonable creer en la existencia de Dios? Hasta aquí hemos visto dos postulados. Número uno, porque la creación lo manifiesta. Así que ya nos explicaban cómo la creación nos deja entender por qué es razonable creer en Dios. Número dos, porque la historia humana lo demuestra. Así que la historia a través de los tiempos y a través de las diferentes edades nos ha dejado conocer por qué es razonable creer en Dios. Número 3, y es donde voy a hacer mi presentación, porque la ciencia lo necesita. ¿Por qué es razonable creer en Dios? Porque la ciencia lo necesita. Y quisiera irme un poquito más allá, porque los hombres que hacen ciencia lo necesitan. Quisiera invitarles para que leyésemos en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Libro de Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Dice la Nueva Traducción Viviente: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Quisiera leerles la última frase de este versículo. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Permítame decirle, hermanos, si me cierran los micrófonos, por favor, todos. El libro de Eclesiastés fue escrito cerca del año 950 antes de Cristo. Eso quiere decir que estamos hablando al tiempo de hoy, que fue escrito hace cerca de 3000 años atrás de nuestro tiempo. Sin embargo, el consejo desde hace 3000 años y al día de hoy es que entendamos que Dios tiene cosas que se las ha reservado Él, y que por más que los seres humanos indaguen, busquen, traten de encontrar respuesta, tendremos que irnos al mismo pensamiento bíblico. Hay cosas que solo las conoce y las entiende Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues permítame decirle, frente a esta posición, que hay cosas que solo le corresponden a Dios. Hay quienes en este tiempo han tratado desesperadamente de buscar argumentos, presentar hipótesis, investigaciones para tratar de darle explicación a algunos sucesos, a algunos eventos, a la creación, a la vida misma, pero frente a ello sencillamente tienen que decir: quedamos limitados. Si bien es cierto, el versículo nos dice que no se sabe cómo crecen los huesos del bebé dentro de la mujer encinta. Si bien es cierto, la ciencia hoy ha seguido el desarrollo embrionario y han avanzado mucho en estudiar, en seguirlo, en analizarlo. Sin embargo, todavía siguen limitados. Todavía hoy, desde 3000 años atrás que se escribió este pasaje, al día de hoy, con toda la ciencia que tenemos, sigue la ciencia corta para poder entender cómo se gesta la vida, cómo se desarrolla la vida. En conclusión, frente a ese tópico, el ser humano sigue sin entender cómo actúa Dios. A partir de ello, permítame decirle
que es razonable creer en Dios y creer en la existencia de Dios. Si llevásemos esta charla, esta conferencia que estamos dando en esta mañana ante un auditorio ateo o agnóstico, de seguro se diría: están locos. De seguro muchos dirían o plantearían diferentes comentarios frente a esta posición. Pero permítame decirle algo que es bien interesante y quisiera invitar a todos los oyentes a que estén atentos. Louis Pasteur dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima a Él. ¿Sabe qué quería decir este hombre con ello? A más se indague y se profundice en el campo científico, en la física, en la biología, en la matemática, más cuenta se dará el hombre de la existencia de Dios. Más cuenta se dará que las leyes que soportan toda la creación, todo este universo, no vinieron de la nada, que detrás de esas leyes que le han dado un ajuste, un sostén, un equilibrio, una perfección a todo esto, está una mente sublime y sobrenatural, y esa mente es precisamente la mente de Dios. Así que si el ser humano quiere entender cómo funciona el mundo, el universo y todo lo que hay alrededor de él, tendrá que ir mucho más profundo en la ciencia. Pero a medida que entre en la ciencia, entenderá que detrás de todo está Dios. Déjeme decirle algo más. La misma inteligibilidad matemática, eso quiere decir la misma inteligencia matemática del universo y la sutileza y el poder de la matemática desarrollada para describir este universo constituyen evidencias mayores y muy claras de la existencia de un creador. Permítame ir un poco más allá. Hay algo en que tenemos que concordar, y es que Dios es la causa de que el universo llegase a existir. Que podamos entender que Dios es el que lo sintonizó. Déjeme ir más allá, que fue Dios quien organizó finamente los parámetros físicos. Fue Él quien estableció las condiciones iniciales para que este mundo estuviese y funcionase, de modo que por medio de él se produjera la formación de todos los elementos que existen. Así que frente a la pregunta que es razonable creer en Dios, y la respuesta porque la ciencia lo necesita, y más allá los hombres de ciencia, permítame decirle, es que la gente y a todos nuestros jóvenes que nos escuchan, muchos de ustedes en la calle, en la escuela, en el colegio, te van a decir Dios no existe. Pero a veces algunos de ustedes replican esto porque alguien lo dijo, pero ese que lo dijo lo escuchó de alguien, pero no son hombres de ciencia. Y escucha lo que dijo Louis Pasteur: a más ciencia, más nos acercaremos a Dios, pero a menos ciencia, más distantes estaremos de Dios. Hay gente que dice no creo en Dios, pero no sabe nada de Dios, no ha profundizado en la ciencia, no conoce cómo funciona este vasto universo. La física ha demostrado que el cosmos tuvo un comienzo, que el universo es mucho más complejo y maravilloso, escúcheme esto, y maravilloso de lo que se creía, y que el ajuste de los mecanismos que lo gobiernan, o sea, el ajuste finito, resulta más difícil de explicar
sin recurrir a un designio inteligente. Pues eso es lo que dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el designio inteligente de todo lo que existe y lo que la física hoy está reconociendo. Hace años atrás nos decían, es que venimos de la nada, pero permítame decirle, hoy la ciencia se ha dado cuenta y la física que todo esto, detrás de ello hay una mente inteligente. La biología es otra área de la ciencia que ha penetrado y se ha preocupado por penetrar en el interior de la célula y profundizando en los misterios del gen. Escuche esto, del genoma humano. Se ha dado cuenta que este es uno de los más grandes descubrimientos que han existido en los últimos tiempos. Descubrió Francis Collins que una palabra de tan solo 4 letras, la C, la G, la A y la T, tiene una extensión de más de 3,000 a 5,000 millones de letras que trabajan conjunto a esa palabra. Y permítame decirle la conclusión a la que llegó Francis Collins, quien era un ateo. Después de hacer esa investigación, él llegó a la conclusión, algo tan maravilloso, tan admirable como el genoma humano no viene de la nada, no viene del azar. Alguien le dio un orden, alguien le dio una estructura y alguien lo equilibró de la manera en que está puesto allí. Pues ese alguien es nuestro Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, y ya para ir terminando, por lo descubierto hoy en la ciencia y por lo descubierto hoy en el universo y por todo lo que se han dado cuenta de que es más complejo y maravilloso de lo que se creía, es que la respuesta es porque la ciencia lo necesita. Por eso es que es válido creer en Dios, porque ciencia y fe no caminan en contravía. Son los hombres que hacen ciencia que han querido llevar a una rivalidad entre la ciencia y la fe. Si la ciencia necesita reconocer que a más se profundice en cada una de las leyes que contienen y sostienen este universo, entonces allí podrán concluir que detrás hay una mente admirable. La ciencia lo necesita porque ella, y termino con ello, no explica verdades absolutas. Y escuche esto, y Dios es un absoluto. Sus características propias así lo definen: eterno, único, poderoso. Eso quiere decir que la ciencia no podrá explicar a Dios en su esencia, pero sí en su obra creadora, que hace razonable su perfeccionamiento en la creación de todo lo que existe. Hechos 17:28 dice, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho. Así que por todo esto es razonable creer en la existencia de Dios y seguimos porque las vidas cambiadas así lo testifican. Lo testifican. Y yo creo que aquí ya nos metemos al corazón de todos los que estamos aquí, o a la gran mayoría de los que estamos acá. Es razonable creer en Dios porque nos decía el pastor Adonai, porque la creación nos habla de un Dios. Es razonable creer en Dios, nos decía el pastor
Thomas Harrison, porque Dios ha intervenido en la historia. Hermanos, la Biblia está llena de la historia universal. Los lugares, los países, los personajes, los reyes, los gobiernos, los pueblos que tiene la Biblia son los pueblos de la historia. Dios intervino en la historia a través de venir en su manifestación en carne. El pastor, nuestro misionero, William, nos explicaba que es razonable creer en Dios porque la ciencia necesita a Dios para explicar un montón de cosas que ellos no pueden explicar ahora. Y junto con ellos estábamos esta semana conversando y viendo, hermanos, científicos ateos admitiendo que para que ciertas cosas funcionen en el universo tal como funcionan, definitivamente se necesita una mente que esté detrás de eso. Y están los videos, es tremendo, unos ateos perseguidores de la verdad de Dios, de la palabra, conversando, y ellos decían en un video ahí en YouTube, decían, definitivamente esto no tenemos nosotros cómo explicarlo, porque hermano, la ciencia necesita a Dios finalmente dentro de su ecuación para poder explicar tantas cosas que van encontrando. Y bueno, hermanos, las vidas cambiadas. Yo pienso que si nosotros ponemos a un lado la ciencia y las demás cosas, la experiencia nuestra de habernos encontrado con este Dios poderoso que nos transformó es suficiente para nosotros creer en Él, seguir creyendo en Él y rendir nuestra vida al Señor. La palabra del Señor nos habla una y otra vez de las vidas que se expusieron a Dios, a su verdad, a su presencia, cómo fueron transformadas contundentemente, poderosamente. Y a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, tenemos testimonios poderosísimos de personas que tenían una mentalidad, una manera de dirigir su vida, una manera de ver la vida, una manera muy particular, y que al encontrarse con Dios, al enfrentarse con la verdad de Dios a través de su palabra y por la obra del Espíritu de Dios, ellos, hermanos, fueron cambiados completamente en otra dirección, contundente, de manera que el testimonio de ellos se llegó a convertir y se ha llegado a convertir en la fuente de inspiración para miles de personas por la obra de Dios, de ese Dios real en la vida de aquellos que se han dispuesto a conocerle. Uno de los más grandes ejemplos de ellos, de esto, fueron los mismos discípulos del Señor Jesús. Si ustedes tratan de comprender lo que los discípulos experimentaron, ellos estaban esperando a un líder político que los liberara de la opresión, en este caso de los romanos. Para ellos el Mesías era un individuo, un político, hasta un guerrero, un caudillo que reuniera nuevamente a Israel y que los inspirara y que los volviera a las glorias de la época de David y de Salomón y que les recuperara sus territorios. Así que cuando aparece Jesucristo y Jesucristo comienza a hacer milagros y comienza a predicar y sus enseñanzas son tan contundentes y comienza a ver todo ese movimiento cuando Él vino y el Señor escoge a sus 12 discípulos, lo que ellos imaginaban era, no, pues este es el Mesías, este es el líder que necesitábamos, el rey de los judíos, el rey de Israel, este es el político que necesitamos, y nos escogió a nosotros para ser parte de su partido político. Buenísimo. Y ahí andan ellos alegando. Ustedes pueden ver la historia, ustedes pueden ver que la Biblia dice que ellos alegaban y en un momento, porque algunos decían, ¿quién se va a sentar a la derecha del Señor cuando esté en su reino? ¿Y quién se va a sentar a su izquierda de los 12?
Y en una ocasión un altercado ahí porque decía, no, tuvieron envidia porque vinieron los padres de dos de los discípulos a decirle al Señor, Señor, permítenos que cuando vengas en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda de nuestros hijos. Y los demás decían, ¿y cómo así? ¿Nosotros qué? Y ahí andaban con eso, pero de repente el Señor es arrestado. Ellos no lo veían a él como el Dios todopoderoso que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, que creó el universo entero, sino que ellos lo veían como ese líder especial. Y entonces ellos venían con el Señor ahí en el huerto de Getsemaní, y dice la palabra del Señor que el Señor lo arrestaron. Y dice en Mateo 26:55, lo leo para todos ustedes: en ese momento Jesús dijo a la gente cuando lo arrestaron, a lo mejor buscan un ladrón, y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Entonces todos los discípulos, dice el verso 56, abandonaron a Jesús y huyeron. O sea, se llenaron de miedo y se acobardaron y se les dañó el partido político. Agarraron a su líder y ellos salieron corriendo. ¿Se acuerdan que unos días antes le habían dicho al Señor, Señor, Pedro dijo, Señor, si tengo que morir contigo, estoy listo a morir? Y entonces los demás dijeron, nosotros también, nosotros nunca te abandonaremos. Pero frente al momento del arresto y el gentío con palos y piedras y la turba y las antorchas, se atemorizaron y salieron corriendo. Lo que salió a la luz era lo que eran realmente un montón de cobardes. Pero después después de que el Señor murió y resucitó, hermanos, en Aruba, en Poughkeepsie, allá en Aurora, aquí en Chelsea, la resurrección, hermanos, no fue un asunto así somero, facilito, tranquilo. No, la resurrección de Jesús fue tan poderosa, tan contundente ese evento, que esos hombres cobardes que salieron huyendo, que salieron corriendo, que el mismo Pedro, mira lo que le pasó a Pedro en Mateo 26, dice, un poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos, ¿cierto? Y a Pedro ya lo estaban allá procesando adentro, allá en el concilio, y Pedro se estaba calentando las manos aquí con otro montón de la gente que fue a arrestar a Jesús. Y entonces le dijeron, dice, un poco después los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, tú realmente eres uno de ellos, se nota por la forma en que hablas. Entonces Pedro comenzó a maldecir, hermano, comenzó a decir groserías, palabras vulgares, y juró, no lo conozco. ¿Se acuerda que Pedro prometió, Señor, yo te seguiré y moriré contigo? Ahora salió la realidad de Pedrito, cobarde. En el momento dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y 3 veces lo negó, usted es de ellos. No. Sí, usted es de ellos. Que no, y maldijo, que no, yo no conozco. ¿Cierto? Pero hermanos, a los 3 días el Señor resucitó. Y hermanos, eso fue tan poderoso, tan contundente, que después de que el Señor nuevamente se reunió con sus discípulos y ellos lo vieron, comieron con él, participaron con él durante 40 días. La Biblia dice que más de 500 personas juntas vieron a Jesús y compartieron con él el testimonio del poder de Dios resucitando a Jesucristo, el testimonio de la realidad de la grandeza de Dios en Jesucristo, de que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Hermanos, transformó la vida de esos hombres sencillos que eran unos cobardes que salieron corriendo. Y ahora el Señor se va y le dice a ellos, anuncien esta buena noticia de que hay una puerta abierta de regreso a Dios, de que mi sacrificio fue suficiente para el perdón de pecados de todo el mundo, que mi resurrección, de la cual ustedes han sido testigos, es la más grande de discípulos.
salieron llenos de valentía, transformados por ese poder de la resurrección. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 5, cuando los comenzaron a amenazar que no testificaran de que Jesús había resucitado. Vamos a ver cómo respondió el cobarde Pedro. Dice, en ese preciso instante, Hechos 5:25, llegaban con la noticia de que los prisioneros estaban en el templo predicándole al pueblo. Pedro había acabado de salir preso y se volvió a meter a seguir predicando. Y sin pérdida de tiempo, el jefe de la guarnición corrió con los alguaciles a arrestarlos y los condujeron ante el concilio. Entonces, imagínense, arrestaron otra vez a los discípulos que estaban testificando. Ya los habían arrestado, los liberaron y volvieron a predicar. Los volvieron a arrestar, los volvieron a llevar. Y miren lo que pasó. El sumo sacerdote demandó, les exigió: ¿no les habíamos prohibido que volvieran a predicar acerca de Jesús? Y mira la respuesta de Pedro: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el que ustedes mataron colgándolo en la cruz. Luego, con su gran poder, lo exaltó a príncipe y salvador. Nosotros somos testigos de ese milagro, y testigo también es el Espíritu Santo que nos ha concedido a los que lo obedecen. Amados hermanos, ¿cómo ven ustedes ahí la diferencia? El Pedro que salió corriendo, que negó al Señor, los discípulos que dijeron: si tenemos que morir contigo, y que salieron corriendo y lo abandonaron. Ahora están arrestados, otra vez los llevan delante del concilio. No les dijimos que se queden callados, que no cuenten más ese asunto, que no prediquen más en ese nombre, que no digan que resucitó. Dijeron, y les dijeron: los vamos a encarcelar, los vamos a matar. Ellos dijeron: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo vimos resucitado, somos testigos de ello. Su promesa de resucitarnos es vigente, la creemos. Hagan con nosotros lo que quieran, hermanos. El poder de las vidas resucitadas es contundente, es una gran demostración de la realidad de la existencia de Dios. Otro hombre en la Biblia con un gran testimonio fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Dice: mil gracias doy a Cristo Jesús nuestro Señor por escogerme como uno de sus mensajeros y darme la fortaleza necesaria para serle fiel. Cualquiera podría pensar: a lo más seguro fue que le vendieron la idea de Dios desde chiquito, la idea de que Jesucristo resucitó, y desde chiquitito le vendieron esa idea, así como hacen con los niños de escuela dominical, y le lavaron el cerebro al pobre. Y entonces el hombre por eso dice que cree en Dios. Vamos a ver el testimonio de él. Dice: figúrense, antes me burlaba de su nombre, y no solo me burlaba, sino que perseguía encarnecidamente a sus seguidores y procuraba causarles el mayor daño posible. Era un perseguidor de los que creían en Jesús, de los que creían en la resurrección de Jesús, de los que estaban anunciando que Jesucristo era el Mesías. Era un hombre que aborrecía a los cristianos, y no solamente los aborrecía, sino que era un activista, un terrorista religioso que se movía para hacerle la vida imposible a los cristianos, para arrestarlos, para conseguir las autorizaciones, para dañarlos, como él dice, hacerles el mayor daño posible. Pero mira lo que dice este hombre: pero Dios tuvo misericordia de mí, porque como entonces no conocía a Cristo, no sabía lo que hacía, qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y a estar lleno del amor de Cristo Jesús. La Biblia dice que Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido.
La Biblia dice que los primeros creyentes, cuando Pablo se quería reunir con ellos, le tenían miedo, dice la Biblia, porque decían, este no es el que nos perseguía, pero ahora se reunía a adorar al Señor con ellos. ¿Quién produce un cambio de ese tipo? Sino un Dios real que transforma vidas, un Dios poderoso que se entra al corazón de la persona, que se rinde delante de Él y que lo transforma, que puede transformarlo inclusive de la noche a la mañana. ¿No sucedió en usted eso? ¿No sucedió que usted también de repente se burlaba? Que usted era uno de los que decía esos aleluya, gritones aburridores. Esa gente que se mete ahí a perder el tiempo, a dar el dinero a ese hombre. Pastores, vividores. Algunos de ustedes pensaban de esa manera. Y de repente vino el Señor y se les atravesó en el camino. Yo no sé cómo se le atravesó a usted el Señor. Tal vez un folleto, alguien se lo repartió. Tal vez una canción cristiana que te conmovió. Tal vez un amigo y comenzaste a ver que era diferente. Y te comenzó a hablar del Señor. Y eso comenzó a saturar tu corazón. Porque tú te dabas cuenta de que la vida que llevabas así, criticando y sin creer en Dios, no te estaba dando resultados. Te sentías vacío porque, sabes, el ser humano fue creado para los propósitos de Dios. Si uno no se ubica en los propósitos de Dios, la vida carece de sentido. La vida simplemente como que es un círculo vicioso, aburrido, y ahí nos vamos envejeciendo. Y surge la pregunta: ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Simplemente aparecí para sufrir, para esforzarme y luego envejecer, y todo lo que logré quedarse aquí y yo morir. Eso es todo en la vida. Yo existo para al final convertirme en abono para las plantas. Usted sabe muy bien, la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano, por ateo que sea, sabe que para que la vida tenga sentido, tiene que haber algo más después de que muera. Y el temor de Dios está ahí sembrado en el corazón del hombre, que por más que el hombre lo quiera silenciar, tiene que responder frente a esa necesidad que Dios puso en su corazón. ¿Y qué es lo que lleva a una persona en determinado momento, por criticona que sea de las cosas de Dios, por atea que sea, a prestar algo de atención y que la palabra de Dios entre a su corazón y que impacte su vida? Es esa necesidad de encontrarle sentido a su existencia, la cual nunca lo va a lograr sin encontrarse con el Dios que le hizo. El apóstol Pablo quería encontrar siendo un propósito, siendo un perseguidor, siendo un religioso, siendo una persona que le causaba daño a los que creían en Jesucristo. Pero él mismo demuestra que necesitaba un verdadero encuentro con el Dios verdadero, y eso lo transformó contundentemente. Bueno, la palabra del Señor dice que eso es lo que Dios hace en aquel que en determinado momento en su vida desesperada, en su ir y venir, a todo mundo le pasa que llega un punto en donde la persona llega y dice: Dios, si eres real, ayúdame con esto. Hermanos, ¿cuántas personas frente a una oración tan sencilla como esas no le mandó Dios por allí un emisario de Él? No vino la respuesta de Dios de alguna manera, y pasaron de ser burladores, pasaron de ser perseguidores, pasaron de ser criticadores, pasaron de ser personas que no querían nada con Dios, a personas transformadas por el poder de Dios. Mira lo que dice la Biblia, que es lo que Dios hace con aquel que escoge creerle a Él. Ezequiel 11:19: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan a mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les quiero contar rápidamente, en un minuto, la historia de un hombre que se llama Jordan Peterson, un profesor de universidad en la Universidad de Toronto, en Canadá, ateo, un psicólogo analista, enseñando en la universidad a estudiantes de psicología.
Si usted va a su canal de YouTube, aproximadamente unos 3 años para acá, ese hombre comenzó a desesperarse, a encontrar que su conocimiento no satisfacía un montón de preguntas que él tenía, a pesar de ser un experto de casi 30 años de estar enseñando psicología. ¿Y sabe qué hizo? Se metió en la Biblia por él mismo. Yo voy a ver. Hermano, si hace apenas como unos 6 meses puso un video, Jordan Peterson. Dice: yo quiero decirle a todos, si está llorando, de que yo no sé lo que me está pasando, pero creo que estoy creyendo en el Cristo. Así dice: estoy creyendo en el Cristo. Esto está tomando sentido. Y lo pusieron a debatir contra uno de los grandes ateos de hoy en día. Y lo pusieron a debatir, y Jordan Peterson se paró a defender la fe cristiana y la palabra de Dios, siendo un ateo. Y ahora él mantiene poniendo sus discursos, sus videos y todo lo demás, defendiendo la palabra de Dios, la fe, el sentido común espiritual. Y él dice: definitivamente aquí está la razón de ser de la vida del hombre. Hermanos, si es poderoso, ¿quién produce eso? El Dios real, el Dios que existe por sí mismo, que originó todo cuanto existe. Aleluya. Él es el Dios al que servimos y seguimos. Y si usted está aquí escuchando esta charla, esta conferencia, esta enseñanza, y usted no ha entregado su vida al Señor, yo le invito, yo te desafío a que abras tu corazón, a que abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, quiero conocerte. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Pues te quiero dar una buena noticia. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos por eso lejos de Dios. Pero Dios vino a remediar esa situación viniendo en carne. Jesucristo es Dios viniendo porque necesitábamos que Él viniera. Jesucristo vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, viniendo a buscarnos, viniendo a encargarse de lo que nos tenía separados de Él. Y el Señor tomó tus pecados, tu lista de pecados y la mía, que nos separaba de Dios. Y Jesucristo tomó esa lista y se la llevó a la cruz. Él pagó, Él recibió el castigo por tus pecados y los míos, para que quedemos en paz con Dios, para que recuperemos nuestra relación con Dios y descubramos que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La Biblia dice que si tú entregas tu vida al Señor, si tú haces eso, mira lo que dice en Hechos 2:38. Pedro le contestó a una multitud que preguntó: ¿qué hacemos? Queremos recuperar nuestra relación con Dios. ¿Qué hacemos? Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse. Significa admitir que son pecadores y que están lejos de Dios. Dice: arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. ¿Y qué va a pasar? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dios, este Dios real, se quiere meter dentro de ti. Y cuando tú permitas que Él se meta dentro de ti, va a transformar toda tu vida. Te va a dar sentido, propósito, realización, y sobre todo te va a dar la más grande esperanza, la esperanza de la vida eterna. Son literalmente billones de personas a lo largo de la historia que han hecho eso. Señor, yo me entrego a ti, aquí estoy. Recibe, Señor, yo creo en tu sacrificio a mi favor. Y han entregado sus vidas, se han bautizado. El Señor los ha transformado de una manera poderosa. Esa es una gran demostración de la realidad de este Dios poderoso que tenemos. Y quiero concluir con esto. Hay un hombre llamado Frank Turek, uno de los grandes defensores de la fe hoy en día. Escribió un libro que se llama Yo no tengo suficiente fe para ser ateo. Él dice:
Dice, una persona atea tiene que tener más fe que un creyente, porque el ateo es el que cree que todo se forma solito. Entonces dice, yo no tengo suficiente fe para creer que todo se forma solito. Este hombre tiene debates en escuelas y en universidades, y los estudiantes lo atacan, ¿no? Le hacen preguntas. ¿Cómo usted demuestra a Dios, etcétera? Y él les responde, un gran defensor de la fe, Frank Turek se llama, ha escrito muy buenos libros. Pero saben que él se ha dado la tarea de demostrarle a las personas que el problema es que no quieren, el problema no es tanto que Dios no se ha hecho real a la vida de ellos. Él ha venido sacando a la luz la realidad de que es que el ser humano no quiere creer en Dios. Porque creer en Dios exige que el ser humano se ponga en línea con ese Dios todopoderoso que le hizo con un propósito, y le exige que se organice, porque un día va a tener que presentarse delante de él. ¿Y sabe qué ha hecho Frank Turek? Cuando lo cuestionan los estudiantes de las universidades y les pregunta, él dialoga con ellos, los convence, les dice todo eso, y al final ellos dicen no, él les hace esta pregunta: si yo te logro convencer, si te doy una gran demostración de que Dios es real, ¿tú creerías en Él? ¿Sabe qué dice la mayoría? No quieren creer en Él. Ese es el problema del hombre. Mira lo que dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ser humano no quiere tener el problema de conciencia de, hay un Dios al que le voy a tener que rendir cuentas. Quieren silenciar eso, lo quieren apacar para hacer con su vida lo que quieran, pero Dios ha sembrado en el corazón del hombre una conciencia. Qué bueno que tú el día de hoy le digas al Señor, Señor, yo no quiero ser de esos necios. Hoy abro mi corazón a ti. El verdadero problema del hombre es que el hombre no quiere tener nada que ver con Dios. ¿Cuál va a ser las consecuencias de eso? La Biblia dice que la ira de Dios se va a desatar un día sobre este mundo que no ha querido tener nada que ver con Él. Pero antes de eso, Dios va a sacar de aquí a aquellos que le han dicho al Señor, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo creo en tu poder, en tu grandeza. El universo entero me habla de ti. Todo esto cuanto existe me habla de tu grandeza, de tu poder. Aquí estoy, Señor. ¿Quieres tú hacer eso? Pongámonos todos en pie. Allá en Aruba, allá en Aurora, allá en Poughkeepsie. Yo le quiero invitar a que usted levante sus manos y usted diga, Señor, qué bendición conocerte. Qué bendición, Dios, saber de tu realidad. Pero no solamente eso, tener esta relación contigo que me ha transformado, que me ha llenado, que me ha dado sentido. Todo, Señor, a mi alrededor me habla de ti. El ser humano se jacta, se enorgullece de sus aparatos enviados para tomar fotos del universo. Pero, Señor, el día de hoy estamos hablando contigo que has creado el universo. ¿Qué tal si tú lo llamas y dices, Jesús, yo creo que tú eres el originador de todo cuanto existe, tal como dice tu palabra? Por tu palabra de poder existen todas las cosas, y por tu palabra se sostienen todas. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, Dios. Hoy te exaltamos, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza, Señor. Hoy nos damos la vuelta para mirar tu gran majestad y tu poder. Hoy nos rendimos ante tu grandeza, Señor. Aquí estamos. ¿Quieres decirle al Señor eso? Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mi vida.
obra tu propósito en mi ser. Señor, aquí estoy. Tú has transformado mi vida, lo seguirás haciendo.